día, Iglesia de Cristo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos en esta semana disfrutaron del amor de Cristo Jesús en sus corazones? ¿Cuántos se dejaron sorprender por el amado Espíritu de Dios? ¿A cuántos les alegró el corazón el Señor? Que Él sea siempre el motivo de nuestro gozo y nuestra alegría. Y así como ustedes que cada día anhelan y desean que el Señor se manifieste más en sus vidas, pues también sucede conmigo. Y hoy no es una excepción, ¿no? Hoy día en la madrugada el amado Espíritu Santo pues también me sorprendió grandemente. Y Él es el motivo por el cual cada día vivo, disfruto la vida, puedo gozarme y puedo alegrarme, porque Él me saca simplemente de mi rutina, me saca simplemente de todos los problemas que tenemos siempre. ¿Cuántos tienen problemas? En el mundo tendréis aflicción, pero ahí está el Espíritu Santo para sorprendernos y sacarnos una alegría, ¿verdad? Para sacarnos una sonrisa, no solamente de afuera, sino de adentro, de lo profundo de nuestro ser, y darnos la vitalidad que necesitamos, las fuerzas que necesitamos. Amén. Así que qué maravilloso es estar aquí, como decía nuestro director de esta reunión. Hemos venido a la casa de Dios, a la familia de Dios. ¿Cuántos se sienten en familia? Toda la semana no nos podemos ver todavía, muchos de nosotros de manera presencial, como decimos en ese tiempo, ¿no? Pero una vez a la semana como hoy podemos vernos en familia y es maravilloso. Míralo a su hermano un momento. No se pare, solamente ahí voltee, gire su cabecita hacia un costado, hacia el otro lado, para atrás y dele una miradita. Ahí está su hermano. Acá tengo uno. Es maravilloso verlos, ¿no es cierto? Sí, ese es el hermano, la hermana que nuestro amado Padre Celestial nos ha dado. ¿Cuántos se gozan por sus hermanos que los ven allí? No vivimos solos en esta tierra, venimos acompañados, sí. Es un gran motivo de alegría. Y tal vez si nosotros vinimos un poco tristes, porque eso es parte de la vida. ¿Cuántos saben que la tristeza es parte de la vida? Sí. Pero cuando usted lo ve a su hermano y ve la gloria de Dios y lo ve que está contento, dice, sí, Señor, tú hoy día también puedes devolverme el gozo y la alegría. ¿Cuántos dicen amén? Así que no importa cómo usted haya llegado, lo importante es cómo usted va a salir, amén. Cristo dijo que Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Así que reciban también los saludos de mis padres, sus pastores, Jesús e Isabel. Ellos siempre están cada día acordándose de ustedes en sus oraciones, cada día también anhelando y esforzándose en amarlos más y más, porque el Señor los puso también en este lugar para pastorear a su rebaño. Y el tema para hoy es la familia y el servicio a Dios. Diga conmigo, la familia y el servicio a Dios. La familia y el servicio a Dios. Algunos de nosotros cuando se nombra la familia todavía no nos sentimos muy cómodos. Y necesitamos sentirnos cómodos. La familia y el servicio a Dios. Y cuando hablamos del servicio a Dios nos referimos al servicio que empieza desde la casa y que debe ir hasta la familia de Dios. Aquí estamos la familia de Dios. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios? Mi servicio a Dios trasciende desde mi familia nuclear, mi familia extendida, hasta la familia de Dios, que somos aquí los que estamos presentes, y toda la iglesia y toda la familia de Dios en toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tomar la palabra del Señor, Génesis capítulo 12. Vamos a recordar este pasaje. La Biblia nos enseña que en el corazón de Dios está la familia. Dios mismo instituyó el matrimonio, Dios mismo instituyó la familia, Dios ama la familia. Diga conmigo, Dios ama la familia. Dios ama la familia. Diga conmigo, Dios ama la familia.
Una vez más, ya conmigo, Dios ama a la familia. Dios ama a mi familia. Dios ama a cada familia de la tierra. Nos falta creerlo más, ¿verdad? Sí, sí, nos falta creerle mucho más. Si trajeron sus Biblias, ahí lo tienen. Sí. Si alguno tiene su Biblia ahí en su dispositivo móvil, úselo también. Yo voy a creer lo que Dios dice y piensa de mí. Muy bien, así que si usted tiene ahí su Biblia abierta en Génesis 12, vamos a leer el verso 3. El verso 2 y el verso 3. Le dijo a Abraham el Señor esto: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Leemos juntos la última parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti. Y serán benditas en mí todas las familias. A Abraham el Señor le dijo: y serán benditas en ti. Y esa palabra es para hoy. Es el deseo de nuestro buen Dios bendecir a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama a la familia y Él desea siempre bendecirlo. Tomemos eso en nuestro corazón para saber lo que Dios dice y piensa de nosotros. Porque hay muchos pensamientos en la tierra y usted va a escuchar montones de pensamientos, pero si usted pertenece al reino de Dios, es un hijo de Dios, debe empezar a tomar lo que Dios dice de usted. Eso debe prevalecer. A veces decimos: me dijo tal cosa, escuché tal cosa. Debemos aprender a decir y aprender a tomar lo que Dios dice de nosotros. Si usted es un hijo de Dios, tome esta palabra, porque ella contiene lo que Dios dice y piensa de usted. Y eso es lo único que debe valer. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios dice y piensa de usted. Así que Él anhela y desea bendecir a la familia. Cuando vemos en la palabra de Dios, encontramos también a nuestro Señor Jesús. Y vemos que Él nació solito, ¿verdad? Apareció de frente aquí en la tierra. No. Miren el plan de Dios de salvación. En ti serían benditas las familias de la tierra. Todos teníamos que nacer a través, en medio de una familia. Y Cristo no fue la excepción, el Hijo de Dios. Vino y nació en medio de una familia. Tuvo padres tan corrientes y comunes como nosotros, a José y a María. Y Dios lo puso ahí para bendecir y que su familia también sea de bendición. Cuando encontramos la palabra de Dios, lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Lea ahí conmigo Hechos, vamos a recordar esta promesa. Porque necesitamos cada vez más que la palabra de Dios baje de la mente, primero se meta ahí a los pensamientos, a lo más profundo del corazón, de la mente, y baje a nuestro corazón. Hechos 16 es un pasaje que muchas veces lo hemos leído y esperamos cada vez más poder tomarlo y entenderlo, una promesa maravillosa de Dios. El verso 31, se habían encontrado con un hombre y le estaban presentando las buenas noticias de salvación. Y le dieron una palabra de Dios porque Pablo sabía con su compañero Silas que en ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces cuando nos encontramos con las personas, no solamente son las personas aisladas, individuos aislados, no. Ese individuo pertenece, es parte de una familia. Todos somos parte de una familia. Verso 31, lea conmigo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Si usted ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, la promesa es: serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. De hecho, ya está dado, se va a cumplir. Pero ¿cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros? Creer en el Señor Jesucristo. Diga conmigo: creer en Cristo Jesús. Creer en este Dios de la Biblia. Anhelamos que estemos creyendo en este Dios de la Biblia y no tengamos otros dioses. Lea y conozca a Dios. No conozca a Dios a través de videos, lo cual es bueno, pero usted no lo va a conocer así. Tiene que conocerlo a través de la Biblia. La Biblia contiene lo que Dios dice y piensa de mí. Muy bien. Así que Dios ama a la familia. Diga conmigo una vez más: Dios ama a la familia. Dios ama a mi familia. Dios ama a las familias de la tierra. Y muchas veces hay conflictos innecesarios entre nuestra familia, entre nuestro hogar y la familia de Dios, la iglesia. Y estos conflictos se dan por la falta de orden, porque a veces hay caos y entendimiento y conocimiento de las cosas. Por ejemplo, usted habrá escuchado por ahí algún comentario. Escuchamos a veces quejas en el hogar, en la familia, ¿no? Que le dicen a algún miembro de la familia de Dios: solo paras en la iglesia. ¿Usted algún momento escuchó ese comentario? Solo paras en la iglesia, ya deberías llevar tu cama ahí y quedarte a vivir. ¿A alguien le aconteció ese comentario? Por acá salió un amén. Así que número 1, para los que están anotando, vamos a leer ahí en Marcos 12:30. Y vamos a tener en cuenta lo que Dios dice y piensa de nosotros. Marcos 12:30. Es uno de los libros del Evangelio. Si lo encontró, puede leer ahí conmigo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, señale su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Número 1, Dios dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el hogar y en la iglesia, Dios es primero. Si usted lo escribe, escríbalo. Y puede repetir: en la casa, en mi familia y en la familia de Dios, en la iglesia, Dios es primero. Diga conmigo: Dios es primero. No le estoy diciendo debe ser primero, le digo que usted diga: Dios es primero. Porque el ayer ya pasó, el mañana todavía no viene, estamos en el presente. ¿Cuántos viven en el presente? Viva su presente. Primero es Dios, primero es Dios. Vamos ahí a tomar en esta mañana el ejemplo de una familia en la Biblia. Y vamos a ver sobre la familia de este hombre de Dios, un siervo de Dios como nosotros, llamado Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés por las historias bíblicas? Abra ahí su Biblia en Éxodo 18. Vaya conmigo a Éxodo 18. ¿Cuántos saben que Moisés era de carne y hueso? ¿Cuántos han asesinado a alguien ya? Bueno, no le digo en la mente, porque varios de ese tipo ya lo hemos hecho, en físico. Él, un gran siervo de Dios, fue un asesino. ¿Sí sabían eso? No se mide el pecado, ¿verdad? Pero a este punto llegó. Muy bien. Éxodo 18.
Vamos a leer ahí esos primeros 4 versículos y vamos a poner atención de esta familia, la familia de este siervo Moisés. Y les decía lo anterior porque algunos idealizan las personas. No idealice. Las personas somos de carne y hueso y tenemos fallas y vamos a seguir teniendo fallas. Lo que hemos aprendido como hijos de Dios, a ser gente valiente, a levantarnos y atravesar y derribar esas fallas en el nombre de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos saben de eso? Los valientes no son aquellos que nunca se equivocan y que nunca se caen. Los valientes son aquellos que reconocen sus errores y se levantan y creen que Cristo puede con sus errores. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Así que crea lo que dice Dios, lo que piensa de usted y viva tal como Él quiere. 18, Éxodo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Dice que oyó Jetro. ¿Quién era Jetro? Era el suegro de Moisés. Dice que oyó, porque antes no había celular, pues no había teléfonos inteligentes. Imagínense, para cuando oían que a alguien le había pasado algo, había transcurrido tiempo, ¿no? Pero llegó la noticia, después de varios meses, que Dios había hecho con Moisés muchas cosas. Bueno, verso 2, lea conmigo. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Se las presento, se llamaba Séfora. Bonito nombre, ¿no? Séfora. 3. Y a sus 2 hijos. Tomó a Séfora y a sus 2 nietos, a los hijos de Moisés. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, ¿por qué le puso este nombre? Porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. 4. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entre paréntesis, cuando usted vaya a ponerle, si usted es papá y está esperando a sus hijos, piense sabiamente qué nombre le va a poner, porque usted es alguien que tiene que llevar bendición a sus generaciones. Dígame. Entonces no escoja solamente un nombre que suene bonito, sino que también signifique bonito. ¿Qué le parece? Él aquí, en el caso de Moisés, sus hijos, el nombre, hablaban de lo que Dios había hecho con él. Le estaba dando la gloria a Dios. Así que un consejo para ustedes, pueden tomarlo. Vea que cuando le ponen nombre a sus hijos, ellos declaren lo que Dios es. Una de mis hijas se llama Eunice, por ejemplo, su nombre quiere decir victoriosa. Y yo quería que su nombre declarara que Dios es victoria siempre en su vida. La otra se llama Ami, porque quiere decir pueblo mío. Y yo quiero que ella sea un pueblo de Dios siempre y que sus generaciones también. Entonces, cada cosa que hacemos los hijos de Dios debe ser pensado, conectado con el Señor, porque fuimos llamados a ser de bendición. Así que diga conmigo, fui llamada a ser de bendición. Entonces encontramos aquí a la familia de Moisés, estábamos leyendo, y miren, la visión de salvación de Dios, porque Dios le llamó a este hombre, a Moisés, como le ha llamado a usted y a mí, para ejecutar esa visión de salvación de la humanidad. Y todo hombre sobre la tierra que ha decidido ser un discípulo de Cristo tiene que ejecutar, tiene que llevar a cabo, tiene que impulsar la visión de salvación, porque Dios lo llamó a usted y a mí a ser de bendición. Pero esta visión de salvación que le fue encargada de una manera principal, podríamos decir, a Moisés, Moisés entendió en su corazón y supo que tenía que afectar no solamente a su vida, sino a su entorno familiar, porque él no estaba solo, Dios le había dado una familia. Entonces la visión de salvación que Dios nos ha encargado a nosotros no es para ejecutarlo solos, sino es para ejecutarlo y llevar a cabo e impulsarlo con toda la familia. Dígame. Y todos estaban comprometidos. Diga conmigo, compromiso.
Y es todo un tema de comprometer a la familia, a la casa. Pero es posible. Porque cuando Dios nos encarga una tarea, es porque sabe que lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, cuando Dios me da una tarea, lo puedo hacer. Yo y mi casa, yo y mi familia, lo podemos hacer. Juntos. Declárelo. Declare lo que Dios dice y piensa de usted. En su boca y en mi boca está la vida y la muerte. Tome la vida, declare vida. Muchas veces nos ocupamos en hablar cosas sin sentido y que no benefician, y a veces somos tan ignorantes, perdóneme si alguien se ofende, pero así es. Y tan inconsciente, y solamente hablamos cosas que maldicen y abren puertas al diablo. Procure hablar cada día, porque es un trabajo, hablar y declarar bendición para usted y para su casa. Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, a todos, no solamente al liderazgo, no. Este llamamiento santo es para todos. Él nos ha hecho, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cuántos dicen amén? No dice algunos, a todos los que son sus hijos, reyes y sacerdotes. Así que esta obra de salvación la impulsó Moisés, pero lo comprometió a toda su casa. Y ahí encontramos a su esposa Séfora, a sus hijos Gersón y Eliezer, ahí con sus nombres, a usted los ve ahí. Encontramos también a sus hermanos de Moisés involucrados en esta tarea. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Uno se llamaba Aarón y la mujer, ya le soplé uno, María. A veces juegan a favor del plan de salvación, otra vez en contra, pero ahí están comprometidos. ¿Cuántos saben de eso, no? A veces nos apoyan y a veces también están en contra, ¿no? Pero ahí están, y eso es bueno. Dios ama a mi familia, diga. Dios ama a mi familia y Dios ama a todas las familias de la tierra. Y también encontramos, y aquí habíamos leído y aparece en escena, su suegro Jetro. ¿Cuántos suegros hay en esta mañana? Dios los está hablando. Y a su suegro Jetro. Y vamos un poquito hacia atrás en el libro de Éxodo, porque estamos en ese libro. En el capítulo 4, el verso 18, dice así. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, para hacerles un poco recuento de lo anterior, Moisés había estado en el monte, en un monte llamado el monte de Dios, donde el Señor se comunicaba con él, y él había estado ahí escuchando y recibiendo ese llamado de Dios. Todo había estado ahí maravilloso y también terrible, toda una experiencia sobrenatural como usted y yo lo hemos tenido con Dios. ¿Cuántos saben de esa experiencia sobrenatural que usted ha tenido ante el llamado de Dios? Todo hijo de Dios no tiene una experiencia natural, sino sobrenatural si es un hijo de Dios. Porque Dios no es natural, es sobrenatural. Así que ahí encontramos en el verso 18 que ya luego escuchó todo lo que Dios le dijo. Y se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Jetro, porque ahí vivía con su suegro, le dijo a Jetro, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, porque ahí estaba el pueblo que tenía que él salvar y que el Señor al cual estaba enviando, para ver si aún viven, porque en ese tiempo como no había, pues como ahora los teléfonos y que lo sabemos todas las noticias al instante, en ese tiempo él no sabía qué había pasado con sus papás, con sus hermanos, si vivían o no. Bueno, Dios le había dicho que sí, pero todavía no lo había visto, no sabía. Y Jetro dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ve en paz. Todavía no voy a hablar de los suegros. Pero vaya viendo usted cómo responde un suegro que teme a Dios. Cómo habla un suegro, una suegra que teme a Dios. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cada vez más dejemos, como a veces decimos, un ratito, dejándolo a Dios
de lado un momento, yo soluciono mis cosas. No haga eso porque va a empeorar las cosas y va a malograrlo. Deje que Dios siempre sea primero. Primero es Dios, entonces lo vemos aquí en su familia de Moisés. Y vemos aquí también en este pasaje que leíamos por el verso 18, el verso 19 dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián, porque vivía en Madián, ahí estaba su casa: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. 20, lea conmigo. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un burro y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Se da cuenta cómo Moisés asume su llamado, pero sin descuidar su familia? Diga conmigo: tengo que asumir mi llamado sin descuidar mi familia. Y tomó a su esposa y a sus hijos. Y eso es toda una chamba. Porque Dios le había llamado a él. Dios se había manifestado a él. Él había visto todas esas señales ahí cuando el Señor le habla. Pero ahí en ese momento que Dios le estaba hablando, si usted lea con paciencia, cuando regresa a casa en el capítulo 4, ahí no estaba ni Séfora ni sus hijos. Así que aquí parece fácil, ¿no? Que le dice a Séfora, llega a casa y dice: bueno, esposa amada, maravillosa, como usted le llame, Dios me ha dicho que tenemos que ir a libertar al pueblo de Israel. Alista tus cositas y nos vamos. Y todos dijeron amén porque eran súper archiobedientes. ¿Usted qué cree? No dice la Biblia y no especificaba tampoco qué edad tenían sus hijos, si eran niños, si eran adolescentes. La edad que fueran. Si son niños es chamba. Si son adolescentes es chamba. Si son jóvenes también. Si son adultos también. A cada edad tiene sus complicaciones. Pero él tuvo que hacer un trabajo de convencer, de comprometerlos y que ellos se sientan comprometidos como familia, que no solamente Dios le estaba llamando a Moisés, aun cuando a él le dio principalmente y le dijo y le habló de esa tarea, sino que Dios estaba llamando a toda su familia. Entonces le doy como tarea hoy día para que se vaya y piense cómo Moisés logró convencerlo a su esposa y a sus hijos. Y por eso le decía al principio que Moisés no es mejor ni peor que usted y yo. Somos iguales. Y si él pudo, usted y yo también podemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Dios que tiene Moisés, ese es mi Dios. No ha cambiado. Tuvo que ser seguro muchos ajustes y es la tarea para que usted vaya y le pregunte al Espíritu Santo: ¿qué ajustes debo hacer yo en mi casa? Para que cuando yo les diga a mi familia: vamos, el Señor nos está llamando, vamos, levantémonos a hacer la reunión de grupo familiar, hagamos el MEP, ellos escuchen que Dios está con usted y teman y obedezcan. Les estaba dando y les estoy dando parte de la solución a la tarea. Si Dios está con ustedes, no hay nadie que se pueda oponer. Vea usted que usted camina y anda con Dios, que su familia vea a Dios en usted. Y es bien difícil que cuando alguien ve en otra persona a Dios se resista. Puede haber un cierto fastidio, en algún momento alguien puede decir no, pero de ahí nadie puede con Dios. Nadie puede con Dios, y eso le aseguro. Nadie puede con Dios. Muchas veces cuando mi papá hablaba en casa y nos decía algo, no nos gustaba a nosotros los hijos. Pero él lo decía y se iba. Y nosotros nos arreglábamos con el Espíritu Santo en la madrugada. No nos dejaba dormir. No cuadraba nada de las cosas que hacíamos. Entonces al final humilladitos teníamos que decir sí. No solamente porque él había dicho, sino porque sabíamos que era la voz de Dios hablando hacia nosotros. Y cuando usted hace las cosas poniéndolo a Dios primero en su vida, entonces usted se va a afanar y cansar menos. Va a gritar menos. Se va a enojar menos. Y es más bonito así la vida. ¿Cuántos saben de eso? Así que
Descuidar la familia con el pretexto de servir a Dios es un pecado. Si usted descuida a su familia, entre comillas, porque sirve a Dios en el lugar donde sirva, en el grupo familiar, aquí cuando viene, empezando desde casa, ¿no? Cuando viene a la familia de Dios, en cualquier lugar, está pecando. Dios es primero. Y no servirle a Dios por pretexto que usted está cuidando a la familia, que usted está sirviendo en la familia, también es pecado. Y llevará a toda su familia junto con usted a la perdición. Porque el plan de Dios es perfecto. Y le digo algo si usted anota. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere hacer debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Dios es primero, por lo tanto hay tiempo siempre para Dios. Dígame. Y le decía que si usted escribe puede poner, si Dios es primero, la familia de Dios y nuestra casa siempre mantendrá un orden, un equilibrio y no habrá un caos. Si Dios realmente es primero en su vida, por eso asegúrese que Dios sea primero en usted. Si es primero en su vida, será el primero en su familia y será primero en la familia de Dios. Y cuando Dios es primero en el orden de Dios, nunca va a haber caos, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben eso? En el cielo dice que siempre se hace la voluntad de Él. No se hace nada a lo contrario. Siempre se hace la voluntad. Entonces, como se hace siempre la voluntad de Dios, todo está en orden. ¿Dónde es el caos? Aquí. Porque a veces hacemos su voluntad y a veces no. Entonces, como a veces hacemos nuestra voluntad, muchas veces nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia está en caos. Y el Espíritu de Dios tiene que venir a tallar con la palabra y traer el orden. Por eso que mi Biblia dice lo que Dios dice y piensa de mí, y eso tengo que hacer. Así que el Evangelio, las buenas noticias de salvación debe trascender, es la voluntad de Dios que trascienda, que afecte a toda mi parentela, a toda mi familia. Cristo vino a mi vida, pero no solamente para salvarme a mí, sino que me puso en medio de una familia y su Evangelio, Él tiene que trascender a través de mí a toda mi parentela. Dígame. Porque trae bendición a la familia. Cuando trasciende algo, ¡wow!, se vuelve espectacular. Pero ganar los miembros de la familia es una tarea delicada. Diga conmigo, ganar a los miembros de mi familia es una tarea delicada. Es una tarea y es delicada esta tarea. Y es una tarea de perseverancia. Es una tarea de persistencia. Y ahí está el éxito de esa tarea, cuando se hace con perseverancia y persistencia. En el hogar y en la familia de Dios, primero es Dios. Diga conmigo, primero es Dios. Entonces, número uno, primero es Dios. Y va a haber un equilibrio en la familia y en el servicio que le damos a Dios. Número dos, comprendiendo nuestro rol de padres, entendiendo nuestro rol de suegros y entendiendo también nuestro rol como consejeros cristianos. Si usted es parte del liderazgo de la iglesia, un hermano mayor en la fe, el Señor lo ha puesto para que usted sea una persona que brinda buenos consejos a las familias. Dígame. Sí. Ahí en Éxodo 18 que estábamos leyendo, nos quedamos por el verso, ¿se acuerdan qué verso nos quedamos? Por el 4, muy bien. Vamos al 5 entonces. Vamos leyendo el 5. Dice ahí, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando Moisés junto al monte de Dios. 6. Y dijo a Moisés, lea conmigo, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti.
con tu mujer y sus 2 hijos con ella. 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, porque en esa parte de la tierra ellos tienen por costumbre inclinarse ante los mayores, ante las autoridades. Es toda una venia. ¿Se imagina que usted estuviera ahí? Tuviera que estar rostro en tierra todo el tiempo. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino, ¿no? Le contó. Y cómo los había librado Jehová. Le contó toda la tarea que él había hecho en el nombre del Señor, ¿no? Fue toda una hazaña. 9. Lea conmigo. Y se alegró Jetro, el suegro, de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. 10. Lea conmigo. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. 11. Ahora conozco que Jehová es, diga conmigo, es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Era un adorador. Y vino Aarón, el hermano de Moisés, y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Porque en la fiesta está Dios. ¿Cuántos saben de eso? En todo lo que hacemos está Dios. Cuando vamos al baño, ahí está Dios. Cuando comemos, nada lo limita a Dios. Y no debemos limitar su presencia en nuestra vida. Muy bien. Así que, entendiendo nuestro rol de padres, suegros y consejeros, la crianza, disciplina y educación de los hijos. Estamos tomando esta palabra ya por varias semanas. En la familia hay responsabilidad de los papás. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Los padres son la autoridad en el hogar. ¿Hay papás aquí? Padres de familia, hombres y mujeres, diga conmigo, yo soy la autoridad puesta por Dios en mi casa. A ver, lo va a decir más fuerte porque tiene que creer usted y declarar lo que Dios dice y piensa de usted. ¿Sí? Y eso no solamente para decir yo soy la autoridad viene con responsabilidad y compromiso. Y que lo sepa el enemigo, porque Dios lo sabe bien. Pero el enemigo también comprométase, porque él lo va a estar chequeando, que usted está haciendo. Si hay alguien que sabe de autoridad es el enemigo, es el diablo. Por eso que él no se mete con los hijos de Dios que obedecen, porque él sabe hasta dónde puede llegar. Él sabe que no puede ir ni hacer nada, si no es porque Dios le manda que haga algo. Así que diga conmigo, si hay papá y una mamá, levante su mano y comprométase con el Señor. No le obligo, pero le digo que declare con su boca lo que es bueno para usted. Dios dice que yo soy la autoridad en mi hogar. Yo soy la autoridad en mi hogar. Diga conmigo amén. Ya está ahí bien comprometido, bien ungido. Ahora sí, para hacerlo, pues. Los abuelos, ¿no? Los suegros y todos los demás, tíos, profesores, etcétera, solo ayudan, apoyan y colaboran con la autoridad. Diga conmigo amén si hay tíos, si hay suegros. Si usted es un suegro, usted es un simple ayudante con la autoridad. Y discúlpeme que le haya dicho simple ayudante, pero así es. Los suegros ayudan, colaboran, apoyan con la autoridad. Los tíos y demás apoyan, ayudan y colaboran con la autoridad. San Martín fue, creo, el que dijo que 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, si no lo repasa por ahí la historia.
Y eso refiriéndose a que en ese tiempo de que se iba a proclamar la independencia, luego de él estaba por ahí don Simón Bolívar, ¿no? Que llegó, ¿no? ¿Y quién eran los soles? Ellos, pues, ¿no? Uno era Bolívar y el otro San Martín. Y dos no podían ser cabeza, tenía que haber uno solo. Alguien tenía que declinar. Para que en el hogar, porque así es parte del plan de Dios y así el Señor lo ha establecido. Dios hizo al varón para ser cabeza, dice, para que se enseñoreara de la creación. Así lo hizo mi hermana. Mujeres hay aquí, no se sienta mal usted. Siéntase privilegiada, más adelante le voy a explicar. Pero ya le digo algo. Con ese enseñoreamiento y con todo lo que el Señor le dio al varón, es una responsabilidad muchísimo mayor. Y que ahora yo, que no tengo el esposo, lo entiendo más. Porque usted y los que somos ayudantes simplemente ayudamos. Pero alguien dice, ¿pero qué? Si él me lleva al precipicio, yo también me voy al precipicio. No es así. Porque si no, no creeríamos en un Dios bueno, ¿verdad? Y misericordioso. Usted nomás sujétese y apoya a la autoridad que está en casa. Dios le va a pedir cuenta a esa autoridad. Si él lo hizo mal, ese es su problema de él. Usted no tome responsabilidad de algo que a usted Dios no le ha encargado. A usted le puso como mujer, a mí y a usted, para hacer ayudas idóneas, nada más. Y eso nos debe hacer felices y dichosas. Porque nuestra responsabilidad no es tan grande como la del varón. Si él lo lleva a pique el hogar, él se verá con Dios. Y ay de él. Usted estará bien librado su alma. ¿Cuántos quieren librar su alma? Ya, entonces, ¿para qué se meten otros problemas? Déjelo que cada uno lleve su problema y su responsabilidad y vivirá más feliz usted. Bueno, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, Jetro, miren, ¿y por qué estaba deteniéndome a leer con ustedes este pasaje 18? Suegros, demás que ayudan en casa. Lea con atención esta palabra cuando regresa a casa. Jetro sabía cuándo y cómo hablar y cuándo quedarse callado. Por eso vaya y relea la palabra de Dios y vea cómo se expresaba este suegro y cómo le hablaba a su yerno. Era un hombre sabio e inteligente. No hablaba lo primero que se le venía a la cabeza. Diga conmigo, no voy a hablar lo primero que se me venga a la cabeza. Porque a veces tonterías se nos ven. Piense antes de hablar. Y si le estoy hablando con énfasis es porque necesitamos ponerle énfasis a las cosas. Brindaba sus consejos, pero no obligaba a que los demás lo hicieran. Si usted es un ayudante, usted apoya, da una buena opinión de Dios, pero no obligue. La gente tiene que decidir. Dios mismo no nos obliga a nosotros. Nosotros, ante un consejo, si somos hijos de Dios, debemos ser sabios. ¿Qué vamos a hacer con ese consejo? La Biblia dice, retened lo bueno y desechar. Aprenda usted a escuchar. Brindaba sus consejos, pero no obligaba a que lo hicieran. Sabía cuándo ofrecer su ayuda y cuándo observar de lejos. Aprenda usted y yo también tengo que aprender cuándo ofrecer mi ayuda. A veces la mejor ayuda es no ofreciéndolo o estando de lejitos. Esa es la mejor ayuda que usted puede dar. Y sobre todo cuando ves hay unos conflictos un poquito medios fuertes en la familia, en el matrimonio. Comuníquese con Dios bastante para que sepa cómo hablar. Usted, si es un hijo de Dios, no es cualquier suegro. No es cualquier abuelo. Es un hijo de Dios. Y lo que dice usted va a trascender a su familia y a sus generaciones. Vea cómo está aconsejando a sus hijos que ya son casados, a sus nietos. Vea. Y cuando le digo que vea es que atienda, escuche la voz de Dios. Cada día para saber cómo hablar, qué hacer, cuándo quedarse quieto, callado. Muchas veces necesitamos callarnos más que hablar, ¿sabe? Alguien dice, pero orando no se consigue nada. ¿Cómo que orando no se consigue nada? Lo primero que usted consigue es dominio propio para quedarse callado y dejar de actuar por sus impulsos. Para que luego cuando se para de la oración, va y actúa como debe actuar un hijo de Dios. Entonces vea usted cómo como suegro, como abuelo, tiene
que vivir, andar, caminar. Y fíjese ahí en estos ejemplos de la palabra de Dios, incluso hasta los malos ejemplos, porque vamos a encontrar también en la Biblia malos ejemplos. Dice que es para no imitarlos y hacer lo mismo malo, sino las cosas buenas. Así que Jetro, en un momento de la vida de esta familia, de Moisés con su esposa Séfora, en este plan de salvación y en esta tarea que Dios le había dado a Moisés, no sé en qué momento, no lo especifica la Biblia, porque habíamos leído que cuando Dios le llama a Moisés, Moisés va a su familia, toma a su esposa, toma a sus hijos y se van. Se van a Egipto, él se va con toda la casa. Pero no sabemos en qué momento de la historia ahí, tal vez fue en el tiempo de las plagas, no lo sé en qué momento, pero en algún momento pasó que Moisés envió de regreso a Séfora con sus hijos, lo mandó un tiempo a vivir otra vez con el suegro, con Jetro. O sea, le pidió ayuda. ¿A cuánto les ha pasado así que en algún momento de su historia matrimonial y de la familia, a veces por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando la esposa está por dar a luz y está solamente con el esposo y hay que ir, ¿no? Y a veces están algunos otros hijos chicos, o incluso también para la esposa que está dando a luz y queremos que alguien nos ayude porque el esposo tiene que ir a trabajar y todo eso, ¿no? Entonces llamamos a los suegros, ¿verdad? Para que nos den una manito. ¿Cuántos saben de eso? ¿No? Y el suegro y la suegra en su buena voluntad vienen y ayudan, ¿no? Incluso a veces las hijas, mujeres, se quedan un tiempo en casa de la mamá para que la mamá lo apoye, ¿no? Pero encontramos allí en esto que en medio de esos tiempos difíciles también le pasó esto a Moisés con su familia, y eso no está mal. Pero sabe, luego encontramos también la actitud y la acción de este suegro. Yo recuerdo que cuando estábamos construyendo nuestra casa, tuvimos que traerlo abajo porque antes era de adobe, ¿no? Entonces, con mi esposo tuvimos que pues traerlo abajo para construir una nueva. Y en ese tiempo que estábamos así, no teníamos a dónde ir. Bueno, podíamos alquilar un hotel o alguna otra cosa, ¿no? Pero se dio la oportunidad que podíamos estar en ese tiempo que estábamos los dos solamente todavía, regresar a la casa de mis papás y quedarnos en mi cuarto. Y así lo hicimos. Y bueno, ese tiempo estuvimos allí, sería unos 2 meses más o menos. Y saben, cuando uno regresa otra vez a casa, bueno, mi esposo se sentía como pez en el agua porque mi mamá hacía unos desayunos pues que ni yo le daba, ¿no? Eran unos desayunos tipo la chacra, ¿no? Que su caldo, sus yucas, ¿no? Entonces él estaba happy verde, pues, ¿no? Y bueno, yo también, ¿no? Habíamos regresado ahí, estábamos muy contentos. Pero como este suegro Jetro, también estaban los suegros, o sea, mis papás, ¿no? Los suegros de mi esposo. Y un día mi papá se acercó a nosotros, como lo hizo Jetro, y nos dijo: ha sido un gusto estar con ustedes, pero ahora es tiempo que se vayan a su casa. Y claro, nosotros no nos regresamos todavía porque queríamos que todo estuviera acabadito. No todos nos gusta que todo esté acabado, terminado para no ensuciarnos, etc. Pero él dijo: vayan ahí y ahí lo verán y ahí crecerán. Y recuerdo que mi esposo dijo: tu papá está que nos bota. Y así hizo Jetro. Miren, ¿por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados. Y era bonito estar ahí en coinonía, todo eso. Pero, ¿sabe qué? Eso no era bueno, porque cada uno teníamos nuestro lugar. Y cada uno ya éramos una familia aparte. Y por eso que Moisés también, por un tiempo seguramente, lo mandó a su esposa con sus hijos, ahí otra vez a la casa de sus suegros. Pero en eso que seguramente le estaba haciendo la obra de Dios, como a todos nos pasa, ¿no? Y empezamos a hacer aquí y allá. Se le olvidó la esposa y los hijos. ¿No le ha pasado a usted cuando va al grupo familiar y por ahí a veces lo encarga a los hijos? Y está dale haciendo aquí y allá y se olvida del hijo, se olvida del marido o se olvida de la esposa y de los hijos. ¿Le ha pasado? Y uno se siente libre, ¿no? Sobre todo cuando los hijos están chiquititos y uno en algún momento nos dan un respiro y uno puede respirar y estar solo, ¿no? En ese momento y hacer varias cosas.
Así se le olvidó y se le pasó a Moisés por ahí. Pero ¿qué dice? Si usted se acuerda ahí, lo que habíamos leído en el capítulo 18, ¿verdad? Más o menos por el verso 6. Un suegro inteligente y sabio, un abuelo inteligente y sabio. ¿Sabe por qué él tenía sus nietos? ¿Y cuántos saben, cuántos abuelos hay aquí y aman a sus nietos? ¿Y cuántos quisieran que esté para siempre sus nietos con usted? Ya. Eso quiere usted, pues, en su carne. Pero ellos tienen sus padres, al menos que alguno sea huérfano, pero tienen sus papás. Entonces, un suegro de Dios, ya comió un suegro que es de Dios, un suegro que es un buen hijo de Dios, mire lo que hace. Verso 6. Y le dijo a Moisés, bueno, hijito, qué lindo que me has dicho acá cómo Dios ha hecho contigo varias cosas y me alegro. Lindo, lindo la tarea que estás haciendo, pero yo aquí, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer, Séfora, y con tus hijos. Asume tu responsabilidad, en otras palabras, porque se te estaba olvidando. No lo hizo intencionalmente, pero se nos va a pasar. A los matrimonios más jóvenes se nos va a pasar. Y ustedes, suegros que tienen más experiencia, abuelos que tienen más experiencia, tienen que tener el corazón de Dios para ser gente que en algún momento, cuando a nosotros se nos va y se nos olvidan nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, usted es un hombre y una mujer de Dios que con toda alegría, porque acá Jetro no lo hizo molesto, no vino molesto, enojado ni a increparle, vino con mucha sabiduría, temor a Dios, incluso le habló bien a Moisés. Le habló bien, pero le dijo, hijito, toma tu responsabilidad, aquí está. Ya te ayudé un tiempo, pero es tu responsabilidad. Y cuando le entrega, estaban, imagínense, él como abuelo. Sus nietos y su hija estaban en un lugar donde estaban cómodamente, porque él era un hombre importante, de muy buena posición económica, comparado con Moisés, que en ese tiempo había salido de Egipto y ahora estaban en el desierto. ¿Se acuerdan de la vida del pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué le parece a usted que sus nietos que están tal vez viviendo con usted en un buen piso, tiene una buena de mayólica y se va y lo llaman y tiene que irse con sus papás y sus papás todavía están en una casa de adobes y de tierra? Muchas veces ese sentimiento humano dice, pobrecito, ¿qué le va a pasar? Sabe, si Dios está con nosotros, así sea en una casa de adobe o alquilada, si Dios está con nosotros, Él nos sacará adelante. No nos dejará ahí, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y ahí tenemos que crecer. Muy bien. Y en el verso 12 encontramos que Jetro era un gran padre. Era su hija, lo amaba Séfora. Sus hijas tenía como 7 mujeres. Un buen consejero y amigo. Así que los hombres de Dios, los suegros, fomentan la amistad con sus yernos y nueras. Sea un suegro o una suegra que fomenta amistad. Mire, cuando llega, cómo se expresa. Y usted por eso le decía, lea con atención y le pregunta, dice, ¿y cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y se alegraba de lo que estaba haciendo Moisés y tenía interés por lo que estaba haciendo. No espere usted que el yerno o la nuera venga a usted y fomente la amistad. Usted es un hombre de Dios mayor en la fe, fomente esa amistad. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted piensa de que usted es un hombre muy ocupado, déjeme decirle que Jetro, si usted lee por el capítulo 2 de Éxodo, él era un sacerdote de Madián, era un hombre muy importante. Tal vez después del gobernador de Madián, él era el segundo, con mucha influencia. Pero incluso por su posición, mire, que era un hombre muy importante, nunca lo miró menos a Moisés. Si usted es un suegro de Dios, usted tiene que aprender a mirar a sus yernos y a sus nueras con honra. Así no se porten bien, así no sean los mejores. Nunca los vea con menosprecio, porque usted es un hijo de Dios. Y si esa persona, su yerno, su nuera, todavía no ha creído en el Señor, o es un cristiano a medias y no funciona bien como debe funcionar, usted con su ejemplo trascenderá en su vida. Porque nosotros impactamos la vida de la gente
y debemos ser un impacto bueno y fructífero. Si usted es un hijo de Dios verdadero, su vida va a ser de bendición. Si hay alguien a su alrededor que no está haciendo bien, ante la presencia de Dios a través de su vida, no se sentirá cómodo, no se sentirá bien. Y le queda dos cosas: o seguir a Cristo o irse de esta tierra. No habrá otra. Así que si hay mucha gente que a su alrededor todavía no actúa muy bien, usted siga perseverando y persistiendo en ser un hijo de Dios que le agrada a Él. Muy bien, así que sea un suegro, sea un abuelo que lleva bendición y que lleva paz. ¿Hay abuelos aquí? Diga conmigo: fui llamado a llevar bendición y a llevar paz. Y yo sé que esas cosas muchas veces no nos agradan. Y yo le oro siempre al Espíritu Santo y le digo que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que Él quiere. Y que Él derribe todo lo que está mal construido. Tal vez usted estaba haciendo y fundando su casa y construyéndolo sobre la arena. Constrúyalo sobre la roca que es Cristo. Y si lo estaba haciendo mal, derríbelo usted mismo y vuelva a construir sobre Cristo, porque ahí está la victoria. Número 3. Procura evitar conflictos de la familia con el pueblo de Dios. Procura evitar conflictos entre tu familia y la familia de Dios. De nosotros depende. Mateo 10 nos habla lo siguiente. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ama a mi familia. Dios ama a mi familia. En Él hay esperanza. Hay esperanza. Diga conmigo: en Cristo hay esperanza. Tal vez usted en este momento está leyendo conmigo la palabra y siente y dice: no está bien en mi casa, muchas cosas tengo que hacer, y se siente abrumado. Como está el estado tal vez de su familia. Déjeme decirle que en Dios hay esperanza. No importa si no está tan bien su casa, si usted le cree a Dios. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, 10, verso 34. Cristo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Primero es Dios. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39. El que haya su vida, la perderá. Si usted quiere salvar su vida, la va a perder. Y el que pierde su vida por la causa de Cristo, la hallará. Miren, creer al Evangelio de Cristo es lo más maravilloso. ¿Cuántos saben de eso? Pero ¿cuántos saben también que cuando Cristo llegó a su vida y usted llegó a su familia y les contó: miren, Cristo ha llegado a su vida, todos en la casa le hicieron una fiesta? Le aplaudieron, le dijeron: bravo, qué bueno, que tal vez alguno, la mayoría, ¿qué le dijeron? Ya ustedes saben lo que le dijeron. Por eso a eso se refiere que el Señor, cuando llega a la vida, usted no piense de que todos van a aplaudir lo bueno que usted está haciendo. No. Cristo vino a traer paz, gozo, sí, pero no todos le aceptan al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo que usted le reciben al Señor en su vida. Y usted debe saberlo. Por eso que en una casa, si la nuera se convirtió al Señor y la suegra todavía tiene su propia religión y creencias, se empieza la trifulca, ¿no? Pero la trifulca debe ser por parte, en este caso, de aquel que no ha creído en el Señor. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Por qué? Porque cuando viene el reino de Dios a un hogar, a la vida, entonces el reino de las tinieblas sufre pues violencia, asalto. Y el enemigo está como león rugiente y no le agrada pues, porque a todas sus ovejitas que tenía se las está llevando Cristo Jesús.
De ahí que el enemigo odia a la familia, odia a la iglesia, nos quiere ver muertos. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, y tenemos que saberlo eso como hijos de Dios. Pero el Señor nos llamó a llevar paz, bendición. Así que siempre habrá oposición del reino de las tinieblas ante el reino de Dios, pero con sabiduría hay que evitar mayores conflictos. Diga conmigo, tengo que evitar conflictos. Si toda la casa es cristiana, si usted tiene la familia donde todos ya son creyentes en Cristo Jesús, entonces el padre de familia guía el proceso con amor, con paciencia y determinación, siendo el padre de familia ejemplo en todo. Diga conmigo, ejemplo en todo. Hay un papá que tiene a toda la casa ya, que es de Cristo Jesús. Usted fue llamado a ser ejemplo en todo. Declárelo. En otro caso, si toda la familia no es creyente, el creyente que primero se convierte al evangelio en una familia, asume el reto de ser ejemplo en todo. Diga conmigo, asumir el reto. Si usted no es el padre de familia, pero usted llegó y es un hijo o es una esposa, usted asume el reto de ser ejemplo en todo, como esposa, como hijo, como hija. Y con prudencia hace respetar sus derechos en el reino de Dios. Y va ganando terreno en su familia, con paciencia, con esfuerzo, con valentía, dando un buen testimonio. 1 Timoteo 4:16 dice así: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Asume el reto de ser ejemplo en todo. 2 Timoteo capítulo 2, solamente voy a leer estos pasajes. 2 del 21 al 26. Si todavía en tu casa no todos son creyentes, el Señor te está hablando a ti en esta mañana. 2 Timoteo capítulo 2, del verso 21 al 26. Lo pueden poner ahí en pantalla. Dice: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, es la palabra de Dios para aquellos que todavía la familia, no toda, se ha convertido a Cristo. No te metas en discusiones necias. Ya conmigo, no debo meterme en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Mantente alejado de los pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser, repita conmigo, bondadoso con todos. Verso 24, ¿alguien está en el verso 24? ¿Qué dice el verso 24? Porque el siervo de Dios, ¿cómo debe ser? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Paciente con las personas difíciles. Diga conmigo, paciente con los que son difíciles. ¿Usted conoce de alguien difícil? Usted es difícil. Yo soy difícil. Aprenda a ser paciente. Y tiene que hacerlo en medio de su familia que todavía no conoce al Señor. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tiene en casa, el esposo se le opone, la esposa se le opone. ¿Quién se le opone? El hijo se le opone. Instrúyalos, pero con ternura. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad, dice la Biblia. En el verso 26, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos. Palabra de Dios para los que son hijos y todavía en casa los papás no son creyentes. ¿Hay alguno? Levante su mano. Lea conmigo 1 Timoteo 4:12. ¿Lo tiene? Lea. Léalo allí. Léalo usted allí. Yo lo voy a leer en la versión que tengo. No permitas que nadie te subestime. ¿Qué dice en su versión de ustedes? ¿Ninguno tenga en poco? Ninguno te subestime por ser joven, pero sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. ¿Cuántos
jóvenes hay aquí en esta mañana, tome y declare esa palabra. Asuma el reto de ser un hombre de Dios, un joven de Dios que tiene autoridad en su casa. Efesios 6, del 1 al 3. Palabra de Dios para los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Esto es correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí la Biblia no dice honra si tu papá es bueno, si tu mamá es buena, si te trata bien. Ya sea que se porten mal, debes honrarlos. Solamente dice honra. Ese es el primer mandamiento para que te siga esa promesa que dice que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Hay esposas en esta mañana que todavía sus cónyuges no conocen al Señor? Si hay alguna, tome esta palabra, le doy en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 2. Confiese lo que Dios dice y piense de usted y tómelo esa palabra. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Ahí está en pantalla. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Yo estoy leyendo en otra versión, usted léalo en su versión. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer el evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. No las deja fácil el Espíritu Santo. Usted no tiene que decir nada, ni abrir su boca, solamente tiene que su cuerpo hacer lo recto y lo correcto. Ellos serán ganados, los esposos inconversos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Hay esposas en esta mañana que no tienen a los cónyuges, diga conmigo amén, que no son creyentes. Tome esta palabra, agarre esa palabra, apropiese de esa palabra. Todo lo puedo, diga conmigo, en Cristo que me fortalece. Primera de Timoteo 3:11, mujeres, esposas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sobrias, mujeres cuerdas, templadas, con dominio propio, entendidas, equilibradas. Maridos, hay maridos que todavía están aquí y todavía su cónyuge no es creyente. Toma esta palabra del Señor y todos también en general. Efesios 5:25. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. No voy a explicar nada, tome esta palabra. Él, Cristo, entregó su vida por ella. Siga leyendo el 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio. ¿Hay algún marido aquí en esta mañana? Dice que debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. 31, lean. ¿Qué dice el 31? Matrimonios. Por eso el hombre dejará, ¿qué dice las Escrituras? A su padre y a su madre y se une ¿a quién? ¿A quién le dice esto? ¿A la esposa o al esposo? ¿A quién le dice esto el Señor? ¿A la esposa o al esposo? El hombre, ¿hay hombres aquí? ¿A los varones hay varones? Al hombre le dice al varón: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Deja mamitis y papitis y asume su responsabilidad. Y una palabra más para los maridos, y con eso ya nos vamos yendo. Malaquías capítulo 2 es una palabra que el Señor nos está dando ya hace algunas semanas y que a mí principalmente me ha estado dando ya hace algún tiempo atrás. Malaquías capítulo 2, desde el verso 13 vamos a leer. Esta palabra el Señor estaba hablando a todos los servidores de la iglesia en ese tiempo, y es una palabra para nosotros. Dice la Biblia que somos sacerdotes en nombre de Cristo. Verso 13 dice así:
Decía ahí ese verso 13, esta es otra cosa que hacen, ¿quién? Los servidores, los sacerdotes. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Dios no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. 14, claman, y miren lo que claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste sus votos matrimoniales. Pregunta, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué quiere que sean uno? ¿Cuál es el propósito de Dios de instituir el matrimonio, de la familia? Lee ahí conmigo. Porque buscaba una descendencia. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que de esa unión quiere Dios hijos que vivan para Él. Por eso dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Digan conmigo amén. La familia de Dios es gente comprometida con Dios y con los miembros del cuerpo de Cristo. Hay que hacer ajustes familiares para servir en la iglesia, diga amén. Debemos conducirnos en la casa de Dios bien. Nuestra conducta en la casa de Dios, en la familia de Dios, debe ser el reflejo de lo que somos en la casa. De lo contrario, será una hipocresía. Cumple tu servicio con esfuerzo y orden. Dice Hechos 5:42, y todos los días por el templo y por las casas hay que enseñar y predicar a Cristo. Respeta los horarios establecidos en la familia de Dios, en la iglesia y en los grupos familiares. Uno de los motivos por lo cual nuestra reunión de grupo familiar es 1 hora es porque no queremos que la familia que no conoce a Dios tome como pretexto el que mucho tiempo usted y yo nos demoramos en las reuniones y se opongan a que usted y yo sigamos congregando, sigamos asistiendo. Y esto produzca conflictos en la familia. Y nosotros debemos ser gente sabia para evitar esos conflictos. Un llamado de Dios al liderazgo. Hay líderes en esta mañana. Seamos más sabios e inteligentes y ayudemos a nuestros hermanos.